Este domingo se celebra el Día del Padre y no es que sea no soy apegado a esos ritos de las celebraciones, pero creo que en México hoy en día el problema o el fenómeno de la paternidad es el problema, ¿sí? Porque se ha perdido, se ha extraviado el concepto de la paternidad. Entonces, lo mismo hay aquel que ahora entiende como autoridad superior alguna divinidad en la que se cree, como es el caso que esta semana pues ha sido la nota de la semana, la de la alcaldesa de Monterrey, que le entregó las llaves a Jesucristo, ¿no? Además en una ceremonia cargada de todo tipo de exageraciones. Pero no es la única. Alcaldes municipales que justifican o argumentan o razonan que las cosas pasan porque así lo dispuso Dios. Hay la de Monterrey es del PAN, pero en Baja California uno del PRI hizo exactamente lo mismo, le entregó la ciudad a Jesucristo. Y bueno, pues no es casual, estamos viviendo en un México que está cambiando de una manera muy rápida hacia mal. Hay dos casos que ahorita puedo enseñar aquí sobre lo que es la autoridad y lo que es el despotismo de los padres, ¿no? Una autoridad pues es Benito Juárez. Benito Juárez junto con Lázaro Cárdenas son los mejores ejemplos de una paternidad con autoridad. En cambio, Juan Rulfo, Pedro Páramo, perdón, de Juan Rulfo, perdón, Juan Rulfo es también un personaje. Juan Rulfo perdió a su padre cuando tenía 4 años y después perdió a su madre cuando tenía 10 años y se refugió para superar esa tragedia, ¿verdad? Es algo que es terrible, en la biblioteca de su abuelito. Rulfo escribió 2 obras. Pedro Páramo es el mejor ejemplo, probablemente de los mejores ejemplos en la literatura universal de lo que es un déspota, que se le llama padre por analogía, que se le dice padre porque dio la vida, y ahí es uno de los puntos fundamentales que hoy en día, para todos los que todavía nos consideramos padres, necesitamos recuperar la esencia de la paternidad. Bueno, traigo algunas notas que me parece que son importantes. La mejor definición de autoridad, y de acuerdo a su propia etimología, es decir, a la raíz de donde proviene, a la semiótica de donde se origina, es que es ayudar a crecer. ¿Sí? La autoridad es algo que ayuda a crecer, ¿sí? No se puede tampoco hacer de lado que la autoridad significa educación. Es responsabilidad. Entonces son 3 cosas: ayudar a crecer, es responsabilidad, es educación, ¿verdad? Y para los psicoanalistas, la paternidad es el lugar de la locura, porque la paternidad solamente la acceden aquellos que se asumen como muertos. Esto es en un campo conceptual simbólico, pero es real, ¿sí? La gran diferencia entre el padre y la madre es que, por naturaleza, la madre está constituida para cuidar los cuerpos de los hijos. Incluso los pechos que tiene son para darles de comer, el calor, en fin. La madre es la que cuida los cuerpos y los padres somos los que cuidamos el alma de los hijos, ¿sí? De Fernando Savater
el maestro filósofo, tiene una parte que me parece muy importante recuperarla hoy en día, que quiero hablar sobre el Día del Padre, porque dice que vivimos una crisis de autoridad en las familias. ¿Pero qué supone dicha crisis?, pregunta Fernando Savater. En primer lugar, es una antipatía y un recelo, no contra el concepto mismo de la autoridad. Cada vez hay más voces histéricas, agrega Savater, que piden mano dura, lo cual se pudo ver además el día de ayer al darse esta celebración conmemorativa del día 10 de junio, cuando los halcones sometieron a un grupo de manifestantes estudiantes en 1971, y mucha sociedad pide mano dura, ¿no? Pero no es tanto contra el concepto de la autoridad, sino contra la posibilidad de ocuparse personalmente de ella en el ámbito familiar, ¿no? Los niños son educados para ser adultos, no para seguir siendo niños. Son educados para que crezcan mejor, no para que no crezcan. Si los padres, nosotros, no ayudamos a que los hijos, con nuestra autoridad amorosa, porque ahí esa es la gran diferencia. Un padre tiene autoridad amorosa cuando es padre y entonces educa a los hijos. Si no lo hace así, va a ser el Estado el que se va a poner a cargo de los hijos y lo va a hacer por la buena o por la mala. Yo tuve un padre que fue una gran persona y que siempre se preocupó muy amorosamente de mi educación, pero lo hacía de una manera invitándome. Me acuerdo que en 1962 asesinan al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y yo tenía 6 años y fui testigo porque mi padre me explicaba lo que estaba pasando. Empecé a leer el periódico en 1968, tenía 8 años, y me hice desde entonces un lector diario del periódico, porque mi papá me hizo una apuesta: 20 centavos por partido, si ganan los Diablos tú ganas, si pierden yo gano. Bajaba todos los días, agarraba el periódico y entonces leía y buscaba los resultados, y eso me permitía a mí ganar o perder, y se me hizo una costumbre que es tan diferente a lo que sucede hoy en día, que un día al año mandan a los muchachos a que busquen el periódico y después ya no lo vuelven a consultar, ¿no? Entonces, un padre enseña lo que está bien para que se haga siempre, ¿sí? Me enseñó a jugar béisbol. A los 5 años yo ya era un beisbolista. Fue un hombre muy interesado en enseñarme a leer, en tener cultura, y mi padre solamente estudió hasta el 6º año de primaria. Entonces, con esto demuestro que no tiene nada que ver la paternidad y sobre todo la autoridad de los padres con los estudios o con los cursos que se tomen, ¿sí? Es muy diferente la vida que recibe un hijo que tiene un buen padre a la vida que reciben los hijos en donde los padres ya no se hacen responsables y que entonces o delegan porque en la madre, o delegan simple y sencillamente en a ver quién, ¿verdad? Y me encuentro con casos. La semana pasada aquí estuvieron 2 chicas y un muchacho muy simpáticos, hice muy buena amistad con ellos, pero me di cuenta que no sabían nada. La muchacha menor era de secundaria, el muchacho de la preparatoria, de la regional de Tejupilco, y la chica mayor era de la Universidad de Estudios de Psicología. No sabían que se conmemoraba un aniversario de la muerte de los bebitos, no sabían ni siquiera que se habían muerto. Les enseñé una fotografía de Carlos Salinas de Gortari y no supieron quién era. Les puse una melodía de Ludwig van Beethoven, la novena, el movimiento alegre de la novena sinfonía de Beethoven, nunca lo habían escuchado, ¿sí?
Entonces, lo bueno es que lo aceptaron, lo entendieron, ¿verdad? Pero si ellos no lo saben, significa que sus mentores, sus maestros y que sus padres tampoco lo saben, ¿sí? Entonces, solamente así puede explicarse que estemos viviendo en un país en donde la ignorancia sea lo que impera sobre la sociedad. Un poco nada más para dar datos, tenía otro tema, pero me interesa que se sepan cuál es el sueldo de un diputado local en el Estado de México. Ganan 235,000 pesos, el sueldo es de 70,000 pesos, pero después empiezan a agregar dietas por el partido, gastos médicos, 12,000 pesos de gasolina, 235,000 pesos. Y hace una semana que se celebró más que se celebró, el duelo, se cumplió un año más de duelo por la muerte de los bebitos estos de Sonora. Salieron a la luz pública listas con los nombres de las personas que tienen sus estancias infantiles certificadas, y hay nombres de familiares de expresidentes, de exgobernadores, de diputados, exdiputados, es decir, de políticos en funciones o que recientemente han dejado los cargos de primer nivel, que son los beneficiados por las estancias infantiles, que como les platiqué hace una semana y lo vuelvo a decir nuevamente, si uno quiere certificar una estancia infantil aquí en Tejupilco, no lo puede hacer, hay que ver al diputado. Así es la respuesta de la burocracia de la secretaría respectiva en Toluca, y eso es lo que hace que entonces, bueno, pues que los trámites se entreguen a personas que no tienen ningún amor, no tienen ninguna autoridad, y no van a poder cumplir nunca el papel tan importante que representa ser padres políticos de este país. Gracias.